Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por acudir al local para escuchar esta conferencia y a los que os habéis conectado también. Voy a hacer la segunda conferencia del ciclo de conferencias titulado La senda de la teosofía. Irá acompañado de unas ilustraciones y ahora voy a compartir. Bueno, primero quisiera hacer un minuto de silencio para entablar. Muchas gracias. Pues venga, voy a empezar la conferencia. Primero voy a compartir para que podáis seguir la exposición con las ilustraciones. A ver si... Muy bien. A la primera. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues como sabéis, en la primera conferencia del ciclo de conferencias La senda de la teosofía se explicó de dónde surgía la vida, de cómo se iban creando todos los planos, se explicó también el proceso de creación de los planetas, de cómo se manifestaba el logo solar a través de su sistema solar, describiendo detalladamente la evolución y función de los globos, las rondas, las cadenas y el esquema de evolución que lo componen. Posteriormente se mencionaron las corrientes de vida que se derramaban sobre los diferentes reinos y de su evolución a través de las diferentes cadenas. Finalmente, después de mencionar las razas raíces, se explicó en qué consistían los días del juicio. Se recuerda que actualmente en nuestros esquemas terrestres estamos en el tercer esquema de la cuarta cadena, de la cuarta ronda, en el cuarto globo y en la quinta raza raíz. La vida en sí es muy hermosa. Voy a poner esto. La vida en sí es muy hermosa, pero es difícil y complicada. Al principio las personas no nos damos cuenta porque estamos distraídas por una vida material que a priori da satisfacciones, pero que también genera apegos. Con el paso de los años se van presentando situaciones vitales complejas a todos los niveles, a nivel económico, a nivel personal o a nivel emocional. En medio de todas las circunstancias vitales, el ser humano se hace preguntas por las que no tiene respuesta. Por ejemplo, ¿por qué ocurre esto? ¿De dónde vengo? ¿Cómo he llegado aquí? Poco a poco, las preguntas son más trascendentales. ¿Con qué fin estoy aquí? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Cómo fue creado el universo? ¿Cuál es el fin y la necesidad del sufrimiento y del dolor? ¿Qué es la vida? Y muchas otras cuestiones semejantes que en todo momento el ignorante ha considerado como inexplicables. Las personas, cuando tienen un nivel de entendimiento racional, necesitan respuestas. Y es cuando empieza la búsqueda inicial. La persona inquieta, pero decidida, busca las respuestas a todas sus preguntas. Las busca en todas partes. Al principio encuentra respuestas sencillas a cuestiones vitales, del mundo externo. Pero llega un momento en que estas no son suficientes porque necesita ahondar en lo que realmente es la vida y su destino.
y es cuando empieza el peregrinaje de la búsqueda del destino y de la verdad. Hay que saber que quien realmente quiere tener respuestas, las buscará y las encontrará. Se dice que solo en la libertad de cualquier impulso determinado o meta prefijada, la verdad puede ser encontrada. Y la verdad, en su más profundo significado, debe ser hallada por cada uno de nosotros mismos. Ahora bien, la verdad no se puede alcanzar con condicionamiento. En el marco de la comprensión humana, hay ciertas verdades fundamentales del sistema en el que vivimos que son básicas e inmutables. Están expresadas en lenguaje humano y en varias escrituras antiguas. Pero a medida que la mente del hombre evoluciona, su percepción sobre estas verdades tiene que desarrollarse. Si no realiza y aplica ese desarrollo, el ser humano sufre. Así pues, si se han generado unos esquemas dogmáticos cuya creencia es una condición sine qua non, entonces la verdad aparentemente muere. Aunque en realidad no muere, sino que se pierde o se retira en un lugar en que la mente no la ve. Cuando se intenta cristalizar una creencia, llega inevitablemente un momento en que las mentes progresivas se rebelan. Y al forzar la prisión de un credo ya caduco, estas son capaces de estropear o destruir las cosas que tienen un valor real y duradero. Por lo tanto, nos enfrentamos a la necesidad de equilibrar la tradición y la experiencia de los demás con la necesidad de expresar nuevas fases de comprensión pertenecientes a nuevos desarrollos de la conciencia humana. El propósito de la vida consiste en que el ser humano tiene la necesidad inexplicable para él de establecer una meta en su vida. En realidad es una necesidad interna e inconsciente que tiene y siente. Desde el punto de vista esotérico se dice que ese hombre que tuvo la visión de la verdad y que durante el batallar del mundo estableció su eterna meta, aunque vague por las cosas transitorias y se pierda entre las sombras, su conducta estará guiada por aquella meta. El establecimiento de esa eterna meta es de capital importancia para quien desee desprenderse de las dificultades de la vida. Pero ha de ser una meta nacida de la propia experiencia, de sus tristezas, de sus sufrimientos y de su comprensión. Una vez establecida dicha meta, iluminará todo confuso pensamiento y entonces esclarecerá el propósito de la vida. El hombre, sin la percepción de una eterna y constante meta, se pierde en este mundo de confusión. La persona que conoce su meta puede guiar su vida como la brújula de la comprensión. El individuo se halla en un caótico estado de incertidumbre porque desconoce su propósito. El problema del mundo no está resuelto porque el individuo no ha resuelto su propio problema. El problema individual es el problema del mundo. Si el individuo no encuentra su meta, el mundo no hallará la suya. El mundo y el individuo son uno. Si el problema individual puede resolverse por comprensión, así se resolverá el problema del mundo. Antes de que podamos dar comprensión a los demás, debemos tenerla nosotros mismos. Cuando se establezca la verdad en nuestro corazón y en nuestra mente, ésta morará allí para toda la eternidad. Como la corriente del río arrastra el bote, así a cada cual le arrastran sus deseos, sus pasiones y anhelos, porque ninguno ha hallado ni establecido su propósito. Hay confusión, caos, interrogantes y dudas en la mente, porque no se ha establecido la meta, porque no se ha hallado el sendero que a ella conduce. Mientras haya dudas en la mente, no habrá paz, ni certidumbre, ni exaltación de propósito. De vida en vida, el ser humano vaga de santuario en santuario
de un credo a otro, acumulando experiencias, aceptando, rechazando y volviendo a aceptar, y así camina hacia la meta que le aguarda, como nos aguarda a todos. La persona puede moldear su vida según el deseo de su corazón. Según el propósito que se haya establecido, la vida puede ser hermosa o desagradable. Con una meta, el ser humano se puede guiar entre las tinieblas del mundo, tal como lo hace el caminante que se guía en la noche oscura a través de las estrellas. Teniendo una meta establecida, la vida es más sencilla porque hay liberación y, por lo tanto, felicidad. Ya no existirá confusión y desaparecerá el tiempo y sus complicaciones, porque el tiempo es un sujetador de la vida y cuando nos liberamos de él, lo trascendemos. El verdadero propósito de la existencia es encontrar el sendero que nos conduce a la paz y a la felicidad interna. Y ese sendero es el que nos guiará hacia el ascenso espiritual que nos conduce a la verdad. Si queremos establecer la paz y la felicidad en nuestro interior, debemos hacer de ellas nuestra meta. La felicidad no es externa, no la encontraremos en el mundo en el que vivimos. La vida externa es un proceso de acumulación y eliminación, de reunir y desechar. Lo que ahora se reúne, luego lo desechamos. Lo que hemos aprendido, lo tendremos que desaprender. Cuanto más se elimine y se desaprenda, más cerca se está de la liberación. Tal como en el árbol hay la savia que le da el follaje, la energía para el esplendor de su existencia, así en el interior del hombre existe la chispa divina que a través de las vidas, de las experiencias, del sufrimiento y de su desarrollo evolutivo, le conduce a la perfección, al estado de eterna felicidad, que es la meta de todo ser humano, la genuina espiritualidad. Pero para llegar a esta meta, para hallar la imperecedera e inalterable felicidad, es necesario liberarse de la tiranía del yo personal, de sus deseos, de sus caprichos y de sus ansiedades, y sobre todo de su control. Esta necesidad de liberación no es una imposición ajena, sino que es el anhelo de toda alma humana. La chispa de este anhelo se convierte en llama y luego llega a ser parte de la eterna llama. Cuando seamos capaces de identificarnos con esa eterna llama, estaremos en el reino de la felicidad. Cada cual ha de descubrir su propio camino. No hay otro objetivo que la meta que cada uno decide para sí mismo. Según el nivel de desenvolvimiento, de entendimiento o de evolución, cada uno tendrá sus propias experiencias. Para conseguir el objetivo anhelado de la paz interior, hay que hacer frente a 3 retos: el pensamiento, a las emociones y al cuerpo físico. Son 3 principios separados, pero interdependientes, que ante el descontrol crean discordancia y sufrimiento. La inteligencia es necesaria para desenvolver la singular individualidad, para purificar los deseos. Hay que evolucionar hacia la sencillez. Una mente sencilla comprenderá en qué consiste la perfección, porque es parte de la misma perfección. Una mente retorcida no puede comprender la verdad. Una mente complicada y repleta de conocimientos entresacados de los libros, aunque estos conocimientos valgan algo, está propensa a cristalizarse y a dispersarse. La sencillez mental es primordial, pero es muy difícil de adquirir, y para ello se necesita mucha experiencia. La genuina sencillez es la suprema forma de espiritualidad. La meta final, en cuanto a las emociones, es desprenderse de todo afecto, ser capaz de amar y, sin embargo, no apegarse a cosa ni persona alguna. Es la absoluta perfección del amor y de todas las nociones. Quienes quieran conocer la verdad
han de cultivar, como el jardinero en su jardín, la deleitosa flor del amor, fuente de consuelo en el abatimiento y la aflicción. Por celoso, tiránico y egoísta que sea el amor, en un principio hay que reorientarlo y cultivarlo como amor desinteresado. Hay que amar todo y sin embargo no apegarnos a nada. El amor es necesario para el desenvolvimiento de la vida. Para cultivar el amor hay que aprender a observar, a adquirir experiencia, sea por la observación de terceros, sea por el sendero de la propia experiencia. Mediante la experiencia se conoce la simpatía y se es capaz de demostrar amor a quien lo necesite, gracias a la empatía adquirida. No es necesario experimentarlo todo. Se puede recurrir a la simple observación combinada con la deducción y la intuición para comprender los posibles estados de ánimo. No todos necesitamos seguir un mismo camino de conocimiento. Para cumplir el propósito de la vida hay que acumular experiencia. Para comprender la vida hay que sentir amor por el prójimo y toda la naturaleza que nos envuelve. Por otro lado, la meta final del cuerpo debe ser la purificación, reflejando la belleza de la pulcritud y la sencillez, en armonía con una mente despierta y sana y unas emociones equilibradas. El deseo de libertad, el deseo de prescindir o de trascender todas las cosas, es necesario para lograr la perfección. Solo se puede ser libre si nuestra mente y corazón han determinado el propósito de la vida y se esfuerzan en buscarlo, alcanzarlo y realizarlo, sin ceder jamás ante cualquier obstáculo. Para alcanzar la perfección y encaminarse hacia la verdad, es necesario que en cualquier etapa de evolución alcanzada se hayan conseguido el desapego de todo lo que nos puede retener o encadenar. Para el bienestar de la mente y del corazón es necesaria e imprescindible la comprensión. El ser humano solo puede descubrir lo que desea, lo que anhela su corazón y ansía su mente por su propio esfuerzo y por la purificación de su mente y corazón. Si se quiere comprender la verdad, hay que eliminar del corazón todo lo que bloquee o sofoque su pleno crecimiento y expansión. La verdad no puede entrar en una mente estrecha y un corazón limitado. Para evolucionar hay que renunciar y fortalecer con una disciplina férrea y constante, focalizando la meta que se anhela. Quienes no han determinado sus propósitos están sujetos a la aflicción, la tristeza, el disgusto y el dolor, con incesante lucha y violenta desazón. Pero quienes se han propuesto alcanzar la verdad, no existirá aflicción ni lucha en el desenvolvimiento de su vida, aunque moren en el valle de las sombras. Las sombras del valle seducen y envuelven en sus blandas neblinas, de modo que se pierde el júbilo de la vida y el sentido de la orientación. Pero si uno se propone alcanzar el estado de la felicidad, que es el ideal de todas las personas, trasciende toda experiencia, entonces es dueño de una parte de su destino. Se determina el porvenir y se logra el objetivo, pero sin olvidar que hay que hacer frente a las pruebas del karma. Si se camina a través del valle de las sombras, con la mirada perpetuamente fija en la cumbre de la montaña, a pesar de las vicisitudes, se puede adquirir toda la experiencia derrumbando toda barrera que se presenta en el sendero que nos lleva hacia la meta. Esta es la comprensión de la vida que cambiará el caos en orden. La verdad instaura el orden en la mente y el corazón de los que comprenden cuál es el sendero por seguir y la meta a conseguir. Cuando se comprende e interioriza, se resuelve el pesar
del pasar de la vida diaria. Quienes anhelan comprender la vida deben fijar su percepción interna en la vida, deben fijar su percepción interna en la eterna verdad que ha sido revelada, que nos explica, entre otras cuestiones, cuál es el desenvolvimiento y el fin de la vida. Para los que viven y tienen su existencia en el valle, las montañas son misteriosas, rígidas y crueles, pero también eternamente lejanas. Ahora bien, las montañas nunca cambian. Su presencia es constante e inflexible. Así es la vida. Quienes viven en el valle de las sombras de la ignorancia y de la ilusión, donde todo es transitorio, consideran la verdad compleja, dura y difícil de asimilar. Las personas tienden a buscar conocimiento, sabiduría en lo oculto, atienden a las costumbres y a los corpus que supuestamente les dan mayor conocimiento, una visión más amplia y per se más comprensión. Y se piensan que el corpus y la historia terrenales es en sí la verdad. De forma ilusoria, se cree que la verdad yace oculta en algún lugar distante, en templos escondidos de territorios áridos, lejos de casa, de las alegrías y las penas. Pero la verdad está en todas partes, porque es la propia vida, y de la comprensión de la vida nace la comprensión de la verdad. Quien cumple con y aplica la vida comprensivamente es dueño de la verdad. Solo se puede comprender la verdad con apertura y plasticidad mental, siendo capaz de afrontar y sobreponerse a toda preocupación y de juzgar con recto criterio y discernimiento cuáles son las circunstancias reales y la conducta por aplicar. Para ello, hay que visualizar las cosas, los hechos y los acontecimientos, de forma objetiva con la ayuda de la intuición, estando dispuesto a trascender la ignorancia para dirigirse a la realidad y a la verdad. La verdad solo se puede comprender desde el sufrimiento, la angustia o el dolor, porque son los estados que despiertan en el ser humano su fuerza vital, su sensibilidad, su amor, su solidaridad, su generosidad y también su fraternidad. Despertando estas cualidades y otras más elevadas o profundas, con el tiempo se consigue trascender la barrera de lo irreal, comprender la vida y visualizar con los ojos del alma la verdad revelada. La vida no se puede controlar. Es incontrolable porque es una gran fuerza energética que te arrastra sin remedio alguno en su evolución. La vida es una sucesión de hechos y situaciones interdependientes que hay que vivir y experimentar con todas sus consecuencias, atendiendo a la ley del karma de cada uno de nosotros, pero también a la de cada país o a la de cada raza raíz. Por decirlo de alguna manera, es como si el ciclo vital terrenal fuera un huracán de acontecimientos vitales, con nacimientos, estudios, trabajos, desafíos, enfermedades, pérdidas, alegrías, con situaciones de caos incontrolables, como son las crisis económicas, políticas y sociales, o las guerras, las rebeliones y las manifestaciones. También los terremotos, los tsunamis, las erupciones de volcanes, etc. Actualmente todo acaece al mismo tiempo y de forma muy seguida. Estos acontecimientos no los podemos evitar por la ley del karma y los ciclos de vida. Nos vemos involucrados en algunos, en otros no. Pero cuando nos afectan, hay que evitar participar plenamente. Cierto que no es nada sencillo tener esta conducta. Se trata de ser observador activo de las situaciones, analizando y valorando con criterio, discernimiento y equilibrio, y actuando de forma eficaz y controlada.
Siguiendo el símil del huracán, hay que conseguir con nuestras decisiones y acciones que nos podamos situar en el ojo del huracán. El ojo del huracán es la zona de condiciones meteorológicas generalmente más calmadas que se forma en el centro de los ciclones tropicales fuertes. Para nosotros, ese centro de calma vital sería la zona de posición y de observación abstractas que nos permitiría pensar con objetividad y tomar las decisiones más acertadas para actuar adecuadamente, sin vernos arrastrados psicológica y emocionalmente por los acontecimientos. La experiencia acumulada será un gran apoyo para valorar las circunstancias y evitar sufrimiento innecesario. Hay que aceptar y acompañar la evolución vital, posicionándonos de forma que el progreso sea adecuado y nos sea posible recorrer con rectitud el sendero que nos ayudará a trascender. Hay que aprender de y comprender cada caso y suceso de cada actividad de la vida diaria y asimilar de forma eficaz y flexible la experiencia de cada instante del día y de su encadenamiento en el día a día. Nadie, salvo nosotros mismos, podemos fomentar el poder residente en nuestro interior que intensifica nuestra experiencia. Pero si la experiencia no está dirigida por nuestro particular ideal, nos podemos ver arrastrados por el caos general que se está estableciendo hoy en día en el mundo entero. Sin la comprensión del propósito de la vida, no tenemos una guía que nos encamine hacia el orden. El primer requisito que hemos de cumplir, los que buscamos la comprensión de la verdadera felicidad, es tener el ardiente anhelo de liberarse de todas las cosas y lograr la libertad dinamante de haber trascendido la necesidad de ulterior experiencia, porque ya se habrá pasado por todas ellas. Si queremos comprender lo que significa libertad de vida, debemos establecer el propósito de liberarnos del propio apego a la vida de este mundo, lo que no significa renunciar a ella, porque es necesaria para evolucionar. Si tenemos el anhelo de encontrar la verdad revelada, hay que trascender el mundo irreal en el que vivimos para visualizar abstractamente el mundo real. Esto implica reorientar poco a poco toda la conducta y forma de vida que hemos aprendido según los patrones sociales establecidos y la costumbre. Cuando uno se va desapegando progresivamente de las ataduras mundanas y va desaprendiendo lo aprendido, consigue limpiar la mente concreta de patrones irreales y poco a poco va percibiendo la realidad tanto en el mundo externo como en el mundo interno. Entonces se puede percibir, ver y comprender cómo actúa la vida y cómo la vida, que es experiencia acumulada, nos habla cada vez más con esa voz de la intuición y nos guía y nos ayuda en el sendero del progreso. Si preferimos quedarnos en la actitud cómoda del bienestar, hay que saber que el bienestar es como la sombra de un árbol que varía de ubicación según el aparente movimiento del sol. Y quienes buscan el bienestar se verán forzados a cambiar y a trasladarse continuamente. No conseguirán tener una tranquilidad y ni una estabilidad vital e interna. El bienestar es incompatible con la comprensión. El bienestar solo da satisfacciones en el momento, no es duradero, sino transitorio, por lo que implica una tendencia a la reiteración, puede que a la dependencia o a la saturación, y por lo tanto limita la vida y la libertad. Pero cuando se desea simplificar la forma de vida, poco a poco se recupera espacio y silencio vital, se rompen o eliminan rutinas que encadenan y se da paso a una renovación de vida externa que permite buscar y conseguir respectivamente la libertad
y la felicidad en la evolución hacia la perfección. La lucha y el sufrimiento seguirán existiendo, pero se experimentarán de forma diferente, gracias a la sensación de libertad que produce el desapego y la seguridad que proporciona la comprensión del propósito que seguimos. Por lo tanto, es importante establecer la búsqueda de lo eterno en nuestro interior y se desvanecerán las sombras del valle que recorremos para buscar y ascender por el sendero que nos guía hacia el templo de la sabiduría. En la búsqueda hay que acudir y aplicar la indagación. Si queremos ver la vida de forma clara, con ayuda del discernimiento y de la asimilación de múltiples experiencias, tenemos que acopiar el conocimiento que nos ayude a realizar nuestro propósito. La conducta es inseparable del pensamiento, de las emociones y de la acción, y cuando se comprende la vida en conjunto y se aprovecha la vida como escabel, nuestro propósito se realizará. Si de motu propio intensificamos la búsqueda, aplicamos la observación, usamos el sufrimiento como barómetro, recurrimos a la experiencia, buscamos y encontramos respuestas a nuestras preguntas, comprobaremos que a pesar de que el sendero será más difícil, la evolución será más agradecida porque seremos dueños de nuestro propio progreso y aspiración sin dependencia ajena. Hay que indagar, meditar profundamente sobre los desafíos internos para encontrar las respuestas con comprensión y aplicar la contemplación sobre ellas para asimilarlas internamente y poco a poco encontrar y entender cada aspecto de la verdad revelada. Es evidente que es una labor compleja, difícil e incluso desgarradora derribar todas las barreras que hemos levantado, desapegarnos de las costumbres y rutinas, desaprender lo aprendido y renunciar a sensaciones de la vida y, por ley de vida, a los seres queridos. Es un proceso que debe realizarse poco a poco y por etapas, cuando se está preparado, convencido y decidido. La realización del propósito puede durar años e incluso vidas. La vida es un proceso de lucha, un continuo acopio del polvo de la experiencia. Dicen que los precipicios, los obstáculos y tropiezos son cosas pasajeras. Se sufre, pero ante el propósito anhelado se consigue vencer para entrar en el mar de la liberación que luego impregna nuestro corazón y ser interior. No se puede separar la vida de ninguna expresión de vida, pero hay que ser capaces de distinguir la vida del propio propósito, porque la vida es una cosa y el conocimiento es otra. Recorrer el directo sendero de perfección El eterno sendero alegra la vida del alma buscando la simple unión con el ser superior. Nunca encontrará la verdad quien la busque en los reinos de Maya o de la ilusión, en el reino del intelecto o de la emoción, o en el mundo de las sensaciones físicas. Pero quien la halle reconocerá que en ella se contiene todo. Para encontrar la verdad hay que mantenerse en la propia fortaleza. Para hallar la verdad hay que hacerlo por sí mismo, buscando en nuestro interior la sempiterna o perpetua fuente,
pues ningún canal externo nos traerá el agua de la verdad. Al buscar la verdad, que ha de sustentarnos, mantenernos y guiarnos, no hay que mirar hacia afuera, porque nos perderemos en las sombras de la manifestación. Para hallar la fuente de la verdad hay que mirar en nuestro interior y purificando la mente y el corazón. Si queremos escalar el sendero más directo, que es a su vez más abrupto, no hay que llevar mucho peso sobre las espaldas. Y para lograrlo será necesario desechar mayor cantidad de apegos e intensificar la concentración. De igual manera, para alcanzar la liberación hay que renunciar al pasado, centrarse en el presente y aspirar a una comprensión ulterior. Durante la búsqueda no hay que dejarse invadir por la precipitación, porque esta nubla el entendimiento. Hay que ser prudentes, actuando con paciencia, comprensión y atención observadora. No nos distraeremos con frivolidades y al final encontraremos lo que buscamos. Como estamos acostumbrados en considerar que los conceptos y las cosas concretas son de nuestra posesión, como si fueran en sí nuestra comprensión y nuestra verdad, es difícil entender y reconocer que la verdadera comprensión es abstracta y está en nuestro interior, y que la verdadera felicidad está en nosotros mismos. A lo largo de la búsqueda surgirá de vez en cuando la duda. La duda puede ser como un ungüento cáustico que, si bien quema, también sana. Y cuando se prescinde de todo lo innecesario o secundario, trascendiendo de todo lo superfluo y de todo lo que se ha adquirido, a partir de entonces es cuando poco a poco se va encontrando la verdad revelada. Hay que ir en busca del manantial oculto. Cuando el agua de un manantial se agota y no brota, es preciso y necesario sondear profundamente, removiendo y cavando en la tierra para que la preciada agua vuelva a surgir. Con el mismo propósito, tenemos que remover nuestro interior e indagar en él para ir hallando la verdad que nos está permitida conocer. Tal como las aguas están ocultas bajo áridos terrenos, así la verdad está oculta en vuestro corazón. Este proceso de excavación y sondeo internos explica el descontento inicial y la rebelión que luego dan paso a la aceptación y al abandono de todo lo inútil. Hay que convertirse en el propio sendero y amar la verdad por su propia belleza, obrando rectamente por amor al bien. Se va desenvolviendo poco a poco la percepción interna del verdadero conocimiento. A fin de alumbrar aquel manantial que se convertirá en torrente y que nos llevará al logro de la liberación de la verdad y del cumplimiento de la vida, hay que descubrir lo esencial para nuestra comprensión y desechar todo cuanto sea de secundaria importancia. Tiene que producirse un cambio vital y relevante en la mente y el corazón antes de que se pueda lograr la percepción interna de la verdad y la genuina comprensión de la vida. En todo el proceso de búsqueda hay que amar la vida de toda la naturaleza que nos envuelve y de toda su manifestación. Hay que amar la naturaleza y agradecerle su generosidad al ofrecernos el aire que respiramos, el agua que calma nuestra sed y nos purifica, la tierra que nos provee de alimentos y el calor del sol que nos envuelve, protege y nos da energía. Hay que amar y respetar la vida manifestada en todos los reinos mineral, vegetal, animal y humano, para comprenderla y compartir la felicidad de su expresión. Cuanto más pura y sana sea nuestra forma de vida en armonía con la naturaleza, más fácil será profundizar en la verdad que expresa la vida. Hay que amar la vida manifestada y ser leal con ella, para adentrarse en ella y fusionarse con ella.
Se dice que no teme a la muerte quien ama la vida y ve la vida con los ojos de la verdad. Durante el proceso de evolución interna, no hay que eludir el sufrimiento, la tristeza o las pruebas que sobrevengan, porque es lo que nos dará experiencia y lo que nos ayudará a vencer las pruebas que se presentan para evolucionar. En la búsqueda hay que relativizar el tiempo. Cuando se ha descubierto la verdad y logrado el propósito de la vida que entraña felicidad y liberación, cesan el tiempo y sus complicaciones. Pero cuando todavía se sufre el yugo de las experiencias, se está limitado por el pasado, el presente y el futuro. La persona que anhele descubrir la absoluta e infinita verdad debe reconocer que es el producto del pasado y que será el resultado de su propia creación. Ahora está manifestando y exhibiendo de su ser lo que sembró en el pasado. Y así como el hombre es producto del pasado, así por sus acciones de ahora puede terminar su futuro. El mañana depende del hoy y por tanto el hoy determina el mañana. Quien logra gobernar su porvenir, lo domina. Se tiene tendencia a traer al futuro al presente. En el mundo muchas personas están atadas por las tradiciones, los temores, la vergüenza, las creencias terrenales y la moral del pasado. Si se mira continuamente hacia atrás, no se puede descubrir la verdad, pues la eterna verdad está siempre delante de cada uno de nosotros. Si así lo comprendemos y no nos aferramos al pasado, no estaremos condicionados por los pensamientos, las acciones, los sentimientos y la moral del pasado, sino nuestra vida se estancaría y estaría en un permanente y agonizante bloqueo. Vinimos a descubrir a la luz de la verdad, lo perdurable, lo que resiste a las tormentas, y hay que distinguirlo de lo accesorio, de lo trivial, que es lo que debemos abandonar. Hay que cortar los lazos de apego del pasado, tal como el leñador se abre paso con su hacha con decisión y energía a través del tenebroso, tortuoso y frondoso bosque para hallar tierra campa y agradables brisas. Si conseguimos tener una percepción sin límites, si trascendemos las creencias y las tradiciones, entonces nuestro deseo no tendrá limitaciones y será la misma vida. El pasado ata por muy glorioso, fructífero y emotivo que haya sido. Quien anhela evolucionar y trascender debe mirar hacia adelante. Para construir y crear el refugio de la eternidad, no hay que poner en conflicto el pasado con el presente, sino invitar al futuro a que contrarrestre lo presente. Por lo tanto, para mejorar y emular el tiempo, hay que vivir en el presente de forma que podamos prever un futuro y lo convirtamos en la práctica del presente. De esta forma se puede conquistar el porvenir. Mirando dentro de nuestra mente y corazón y contemplando esa visión, se puede descubrir lo que nos puede aguardar en el futuro. Porque así como somos producto del pasado, podremos gobernar el futuro. Así el futuro puede convertirse en presente y podremos vivir en ese presente. Solo la luz de la verdad puede iluminar nuestros pasos, con tal que guardemos siempre con nosotros la flor de la comprensión. Si se ha tenido una vislumbre de la verdad, si se va por el sendero de la comprensión, se puede transmutar el pensamiento y los sentimientos del mundo. Pero antes de cambiar la faz del mundo, es preciso cambiar y purificar nuestra mente y nuestro corazón. Hay que perseguir la creación sin forma. Siempre podremos cambiar la forma de vida, pero si queremos perseguir eternamente la luz de la verdad, debemos amar la vida con nuevas ideas,
y comprensión para nutrirla. La única creación eterna es la que carece de forma, con la vida en sí misma y no con expresiones de vida. Pero, ¿qué es la verdad? ¿En qué consiste la verdad? Madame Blavatsky nos lo explica. Dice que las palabras de sabiduría que han trascendido no contienen sino una parte de la verdad, la mayor parte de su preciado cuerpo, aunque de incomparable belleza. Ha quedado escondida en parábolas oscuras. Una apariencia de verdad oscura, percibida en las regiones de lo abstracto, como la que se deduce de las observaciones y experiencias en el régimen de la materia, ha sido impuesta bajo forma de revelación divina y de datos científicos a multitud de personas que está demasiado ocupada para pensar por sí mismas. En el mundo finito y condicionado en el que el hombre se encuentra ubicado, la verdad absoluta no existe sobre ni en ningún sujeto. No hay sino verdades relativas sobre las cuales debemos basarnos de la mejor manera posible. En todos los tiempos han existido hombres avanzados en su evolución o sabios que alcanzaron y comprendieron la verdad absoluta. Pero, sin embargo, no pudieron enseñar más que verdades relativas, pues en nuestra quinta raíz nadie puede transmitir a otro ser humano la verdad total y definitiva, porque cada uno tiene el deber y la obligación forzosas de encontrarla por sí mismo y en sí mismo. El más grande de los adeptos solo puede revelar de la verdad universal lo que de ella es posible asimilar. El sol es uno, pero sus rayos son innumerables y su efecto es beneficioso o perjudicial, según la constitución y la naturaleza de los beneficiarios. Cuanto más elevada es nuestra conciencia, más tenemos la posibilidad de impregnarnos de verdad. Pero la conciencia humana es como la flor, puede girar su faz hacia el lejano luminar. Las raíces las mantiene unidas al suelo y la mitad de su vida se pasa en la oscuridad. Sin embargo, sobre esta misma tierra, cada uno de nosotros puede alcanzar relativamente el sol de la verdad y asimilar sus rayos más calientes y más directos, a pesar de la alteración por las partículas físicas del espacio. Hay dos métodos para llegar a conseguirlo. Desde el plano físico podemos emplear nuestro polarizador mental, analizar cada rayo y escoger el más puro. Para alcanzar el sol de la verdad desde el plano espiritual, desde luego, voy a proseguir. Para alcanzar el sol de la verdad desde el plano espiritual, debemos trabajar de una manera absolutamente seria. Sabemos que paralizando gradualmente los deseos de nuestra personalidad inferior,
voces de nuestra alma puramente fisiológica, que depende de su vehículo, el cerebro físico, el hombre con instinto animal que está dentro de nosotros puede evolucionar hacia el hombre espiritual. En este caso, los sentidos y las percepciones espirituales, una vez puestos en movimiento, se desenvuelven simultáneamente. Esta es la lección de los grandes adeptos o de los yogis de Oriente. Antes de que pueda llegar a ser dueño de una verdad absoluta, el hombre debe conocerse a sí mismo y obtener las percepciones interiores que no engañan jamás. La verdad absoluta es el símbolo de la eternidad. Y como ningún pensamiento finito comprende lo eterno, ninguna verdad perfecta podría desenvolverse en ese pensamiento finito. Es posible que se diga que desde que la comprensión de la verdad absoluta es tan difícil, contentémonos pues con verdades relativas. Seguramente muchas personas pensarán así, pero en ese sentido, para aproximarse a la verdad terrestre, la primera cosa necesaria es el amor a la verdad por la verdad misma, pues sin este requisito no es posible llegar a conocimiento alguno. Pero, ¿quién en nuestros tiempos ama así la verdad? ¿Cuántos entre nosotros están dispuestos a buscarla, a aceptarla y a ser seguidores de ella? En una sociedad donde todo éxito está basado en las apariencias y no sobre la realidad, o sobre convenciones y no sobre un valor intrínseco. No se pueden ignorar los obstáculos que hay. La verdad divina solo puede descender sobre un alma imparcial, sin prejuicios, lo que raramente existe en los países civilizados. En una sociedad en desarrollo, las personas viven con una velocidad prodigiosa y apenas tienen tiempo de reflexionar, pasando de la cuna a la tumba, atadas al lecho de tortura de las conveniencias y de los hábitos. El convencionalismo no es otra cosa que el simulacro del sentimiento y por consecuencia no es la verdad. Aquellos que viven en medio del convencionalismo saben bien que, a pesar de su más ardiente deseo, no se atreven a aceptar la verdad por miedo al feroz demonio Moloch que es la sociedad. Somos conscientes de que cada filosofía y cada religión, por incompletas y ridículas que sean en apariencia, están basadas sobre un fondo de verdad. Fuera de una cierta condición elevada y espiritual del alma, por la cual el hombre es uno con el alma universal, este no se puede obtener sobre esta tierra, sino verdades relativas de cualquier religión o filosofía que sea. Y aunque la diosa que se encuentra en el fondo del pozo saliese de su prisión, no podría dar al hombre más de lo que él pudiera asimilar. Mientras tanto, cada uno de nosotros puede quedarse en las orillas de ese pozo llamado el saber y mirar en sus profundidades, esperando ver en sus sombrías aguas el reflejo de la imagen de la verdad. Sin duda, el investigador paciente podrá percibir de tiempo en tiempo el vago reflejo de alguna verdad, pero que tenga cuidado, el filósofo no descubrirá allí sino el de su propia forma. En lo que concierne a las convicciones profundas y espirituales del verdadero teósofo, estas no son sometidas a la discusión pública. Cada uno conserva este tesoro profundamente encerrado en los pliegues más secretos de su alma. Tales convicciones, tales creencias no deben ser divulgadas ni profanadas por la mano ruda del público indiferente o puramente crítico. Ciertas verdades teosóficas pasan los límites de la especulación y deben, por consiguiente, quedar escondidas a la vista pública, pues la evidencia de las cosas que no son ni vistas, ni entendidas, ni sentidas, no constituye la evidencia, sino para ellos que pueden verlas, entenderlas y
sentirlas. Un rayo de la verdad absoluta no podía reflejarse sino en un espejo puro, hecho de su propia llama, y esta llama en nosotros es nuestra conciencia más elevada. La luz resplandece en las tinieblas, pero las tinieblas de la ilusión no la perciben. Madame Blavatsky nos avisa que para llegar a la verdad revelada hay un camino empinado y espinoso. Lleno de peligros de todo tipo, pero no obstante un camino, y este conduce al corazón mismo del universo. Puedo contaros cómo encontrar a aquellos que os mostrarán el portal secreto que únicamente se abre hacia el interior y que se cierra al instante tras el neófito para el resto de la eternidad. No existe peligro que un coraje intrépido no pueda conquistar. No existe prueba que la pureza inmaculada no pueda superar. No existe dificultad que la inteligencia despierta no pueda vencer. Para aquellos que avancen triunfantes, existe una recompensa que sobrepasa todo lo imaginable, el poder de bendecir y auxiliar a la humanidad. Para aquellos que fracasen, habrá otras vidas en las que podrán alcanzar el éxito. Sigamos, pues, las indicaciones de Madame Blavatsky, que nos ha transmitido en su momento las enseñanzas teosóficas de los maestros de sabiduría, y que hoy en día disponemos gracias a los libros y a la divulgación que hace la Sociedad Teosófica, para que cada uno de nosotros podamos realizar la búsqueda y encontrar nuestra propia verdad y realidad interior. Y aquí termina mi exposición.